Doctor Rafael Enrique Conde Camacho, médico internista y profesional de la neumología y el cuidado crítico. Máster en enfermedad vascular pulmonar, candidato a PhD en biociencias en la Universidad de La Sabana, jefe de la unidad de enfermedad vascular pulmonar de la Fundación Neumológica Colombiana, miembro activo de la Sociedad Colombiana de Neumología, de la Sociedad Latinoamericana de Toras y de la European Respiratory Society. Además de todo esto, un colaborador, protector y ángel de la Fundación Ayúdanos a Respirar y de los pacientes en Colombia. ¿Cómo hace el doctor Rafael Conde para dedicarse a tantas cosas y ser el mejor en hipertensión pulmonar para nosotros como pacientes, para la Fundación Ayúdanos a Respirar? ¿Cómo se encuentra, doctor? Gracias por estar acá. Dina, gracias por invitarme, es un placer estar aquí a tu lado. No, doctor, hoy estamos lanzando nuestro primer podcast. De verdad que es un lujo tenerlo en este primer episodio que estamos lanzando en el marco del Día Mundial del Pulmón. Tenerlo a usted como representación de la neumología colombiana, tenerlo aquí como ese ser humano que se ha encargado de llevar de la mano a tantos pacientes y a sus familias que caminan por las enfermedades respiratorias crónicas y por la hipertensión pulmonar. De verdad que no tenemos palabras de agradecimiento. Verlo fuera de la institución médica, verlo en este momento tan especial donde lanzamos este primer podcast, no nos queda más que agradecerle a usted, agradecerle a Dios y agradecerle a la vida por ponernos en camino una persona como usted, una persona tan humana, tan profesional y tan comprometida con los pacientes. Cuéntame cómo se encuentra. Bien, un placer estar acá. Mucho trabajo, pero muy contento de poder ayudar, realmente. No, y sacar su tiempo, doctor. Nosotros sabemos todos los pacientes que usted atiende, toda la investigación, toda la parte de mejorar la atención para los pacientes, no solamente en la Fundación Neumológica Colombiana, sino también cómo difundir cómo funcionan los programas de hipertensión pulmonar para los pacientes en otros lugares. De verdad que ver todo lo que puede hacer un médico que va a la universidad para estudiar clínicamente las enfermedades, el cuerpo humano, al ser humano, y que aparte esté pensando en estrategias para que la atención de los pacientes sea la adecuada, sea la correcta, de verdad que es de halagar, es de reconocer ante todo y es de darle el valor porque también es un legado. Es un legado para más profesionales de la salud y para los más beneficiados, que son los pacientes. Bueno, saludamos a toda nuestra audiencia después de esta introducción. Yo creo que es casi imposible no ponerme emotiva, tener el privilegio de tener al doctor Rafael Conde. El doctor Rafael Conde, como ya pudieron escuchar, es una persona con todo el conocimiento, con toda la preparación, con todos los estudios para las enfermedades respiratorias crónicas. Y en el marco del Día Mundial del Pulmón, no podíamos dejar pasar a hacer un hito y lanzarlo hablando de hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar, que es el objetivo principal de la Fundación Ayúdanos a Respirar, donde nosotros desarrollamos un trabajo por la comunidad ya desde hace casi 10 años, apoyando a pacientes y a familias con hipertensión pulmonar. Entonces, doctor Rafael Conde, vamos a dar inicio a esta manera de conversar en un idioma fresco para los pacientes, para las personas que nos van a escuchar después, para la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando desde Colombia, desde los otros países. Y vamos a empezar con algo muy inicial para darle inicio a este podcast. Y es, doctor Rafael Conde, la hipertensión pulmonar es un gran desafío clínico, doblemente para las personas que son diagnosticadas. ¿Qué es la hipertensión pulmonar en las palabras de una persona que se ha comprometido tanto a investigarla y a tratarla adecuadamente en los pacientes? Cuando hablamos del término hipertensión pulmonar, es un término que es global, que habla, como su nombre lo explica, presión alta en las arterias del pulmón
El pulmón es literalmente una almohadilla que está llena de vasos, y esos vasos tienden a afectarse por varias razones. Entonces ahí es cuando este nombre de enfermedad, que al final es un diagnóstico general, involucra 5 grupos de enfermedades diferentes. De estos 5 grupos de enfermedades diferentes, una en particular es la que tiene un comportamiento muy agresivo. Pero el término genérico hipertensión engloba 5 grupos cada grupo tiene 5 enfermedades, más o menos alrededor de 25 enfermedades diferentes, que involucran elementos del corazón, elementos del pulmón y elementos de toda la anatomía corporal, porque el pulmón es un órgano, nosotros usamos una palabra efector, que frecuentemente se ve afectado por la dinámica sistémica de todo el cuerpo. Y en el contexto de la hipertensión arterial pulmonar, que es la enfermedad rara, donde el vaso es el protagonista primordial, que tiende a engrosarse las paredes del vaso, en algunas formas de hipertensión, en otras se llena de unos trombos o obstrucciones al flujo, que terminan generando una alteración en la dinámica cardíaca, porque el vaso pulmonar va conectado al corazón derecho, y el corazón derecho funciona como una motobomba que literalmente comienza a alterarse con la sobrecarga de presión, y esta motobomba comienza a fallar, dilatándose, y el paciente lleva con el paso del tiempo a falla cardíaca y con un deterioro progresivo de su condición funcional. ¿Qué tan importante cree usted, doctor Conde, que es importante el conocerla? Eso es muy importante, porque nos hemos dado cuenta que parte de la problemática del diagnóstico tardío, que es uno de los problemas que tenemos en el diagnóstico de esta enfermedad, es el desconocimiento de los síntomas y el desconocimiento del proceso en sí evolutivo de la enfermedad. Y eso necesariamente, y nos hemos dado cuenta que en niveles de especialización el nivel de desconocimiento es significativo. Eso redunda en que el diagnóstico sea tardío, entonces conocerla es fundamental, y difundir la información a los niveles más básicos de atención como un causal importante de enfermedad que requiere diagnóstico temprano es fundamental. Entonces, gran parte del proceso de trabajo que hay que hacer es tratar de diseminar la información y meterla dentro de la cabeza de los clínicos cuando un paciente viene con los síntomas iniciales de la enfermedad. Sí, hablando justamente de los síntomas, yo hice muy bien la tarea y yo averigüé, leí mucho. Aparte, para las personas que no me conocen y me están escuchando, van a ser 20 años que vivo con la condición. Y cuando hablamos de síntomas, a estas personas que nos están escuchando y de pronto están recientemente diagnosticados, o a ese cuidador que quiere comprender a su paciente, ¿qué síntomas considera usted que son a los que hay que estar más atentos para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar? Nos vamos a focalizar en hipertensión arterial pulmonar. Ok. Que es, y en este contexto, 2 grupos que son donde gran parte se focaliza las opciones de tratamiento, que es las formas, lo que llamamos grupo 1, que involucra varias enfermedades donde el vaso es el artista primordial, y la hipertensión embólica, que es la grupo 4, donde hay trombos en el pulmón. El síntoma cardinal de estos pacientes cuando aparece es el ahogo, que nosotros lo llamamos disnea, y el segundo síntoma es el dolor torácico, el dolor en el pecho. Esto desafortunadamente tiene un proceso largo durante el cual la enfermedad es asintomática, y llega a ser sintomática cuando hay un estado avanzado de la enfermedad, desafortunadamente. Entonces, un curso importante de los síntomas puede comenzar a aparecer cuando los pacientes comienzan a sentirse limitados en la actividad del diario, y esa limitación en la actividad del diario pasa mucho tiempo desapercibida hasta que comienzan a aparecer los síntomas más evidentes. Cuando aparecen los síntomas evidentes ha habido un curso evolutivo importante y desafortunadamente tardío. Entonces, el ahogo,
y el dolor torácico no son síntomas primordiales. Primordiales, hay que estar muy atentos. Este podcast también va a llegar a muchas otras personas y creemos que si se pensara en hipertensión pulmonar cuando hay este tipo de síntomas, habrían más diagnósticos temprano. Doctor, hay pacientes que refieren no tener síntomas, de pronto refieren que llevan una vida normal. ¿Estos pacientes son tratados con medicinas? Sí, sí, pues, tocas un punto muy importante porque las guías mundiales van orientadas al manejo del paciente sintomático, no van orientadas al paciente de manejo no sintomático, cosa que desde mi perspectiva no tiene sentido. Sobre todo porque esta enfermedad tiene un punto de retorno, y esto es de retorno a la normalidad. ¿Sí? A la normalidad quiere decir que con tratamientos de manera adecuada pueden tener una función ventricular normal. Tú eres un ejemplo de eso. ¿Sí? Y tardíamente puede tener un punto de no retorno también. Entonces, si yo dejo a los pacientes que tienen diagnóstico en las etapas iniciales, que desafortunadamente son muy pocos los que se pueden diagnosticar tempranamente, dejamos que evolucione, estamos perdiendo un tiempo significativo que va a tener una repercusión negativa en el plan terapéutico posterior. Entonces, en nuestras guías futuras, tenemos que pensar en esta población que, como bien digo, desafortunadamente es escasa. Pero nosotros, a pacientes muy jóvenes, con pocos síntomas, los tratamos y los seguimos muy de cerca. Sí, también es importante que las personas sepan que cuando hablamos de conocer y de tener información, deben buscar información siempre basada en la evidencia, basada en la ciencia. Como pacientes siempre caemos en buscar la primera palabra que salga al internet. Lastimosamente, no siempre es la información adecuada. Entonces, es importante que tengan súper claro las personas que nos escuchan, que nos están viendo, que van a compartir este podcast, información basada en la evidencia. Es un consejo importante. Ahora, doctor, ¿qué factores de riesgo están asociados a la hipertensión pulmonar y se pueden prevenir? Sí, en algunas formas de hipertensión hay determinantes. Por ejemplo, en las formas idiopáticas claramente hay una condición genética donde probablemente el diagnóstico se hace tardíamente. ¿Sí? Entonces, hay en las poblaciones a riesgo que hay antecedentes familiares de hipertensión, y los estudios genéticos tienen mucha utilidad. Determinar población a riesgo en ese grupo poblacional tiene sentido. Y en los pacientes que tienen condiciones de riesgo como enfermedades del tejido conectivo, HIV, enfermedad embólica pulmonar, enfermedades hepáticas, son población que tiene que hacerse sí o sí tamizaje para evaluar la función del corazón derecho de una manera rutinaria. De hecho, lo hacemos en población a riesgo. Un grupo muy importante y que desafortunadamente en América Latina en general tenemos pacientes con un diagnóstico de cardiopatías congénitas del adulto. También es un llamado a la búsqueda más activa en bebés de una manera oportuna. Las intervenciones oportunas tienen un impacto positivo en disminuir la probabilidad de que hagan hipertensión en la edad juvenil o inclusive tardía. Entonces yo sí creo que hay intervenciones que pueden ayudar a que el diagnóstico sea mucho más temprano y que las intervenciones por tal motivo se hagan de una manera oportuna también más temprano, con unos desenlaces diferentes. Justamente, doctor, cuando hablamos del grupo 1 de hipertensión pulmonar, el grupo 4 de hipertensión pulmonar, para quienes nos ven, si hablamos del grupo 1 de hipertensión arterial pulmonar y tiene unos subgrupos, ¿verdad? Entonces, es importante que sepan en qué grupo están. Los pacientes deben saber en qué grupo están, los cuidadores, y el grupo 4,
que aunque la hipertensión pulmonar es una enfermedad la cual no tiene cura, es el único grupo potencialmente curable si se es elegible para la cirugía. Doctor, me encantaría que nos contara y nos llenara de esperanza con alguno de sus casos clínicos donde ha tenido una historia de éxito en uno de estos dos grupos. En los dos grupos hemos tenido historias exitosas y gracias a intervenciones tempranas. Yo puedo decir que varios de mis pacientes de hipertensión grupo 1 y 4 llevan una vida normal, productiva e independiente. Y esto es posible en la medida que se diagnostican tempranamente. Tanto el grupo 1 y el grupo 4, obviamente con intervenciones oportunas con grupos interdisciplinarios, es posible obtener resultados muy buenos. Más allá de que el contexto de la hipertensión, sobre todo grupo 1, si bien alrededor hay una nube, digamos, de sombría, hoy hay opciones terapéuticas que abren la posibilidad a, inclusive no podríamos usar la palabra cura, pero sí la remisión completa, de la remisión de la progresión. ¿Sí? Y hoy hablamos de expectativas de vida muy largas en pacientes que se pueden obtener resultados muy buenos en la medida que las intervenciones son tempranas. Entonces, el diagnóstico, primero la palabra hipertensión pulmonar, lo primero que no se debe asociar a enfermedades catastróficas, porque la hipertensión pulmonar, sus causas más frecuentes son enfermedades respiratorias cuyo objetivo de tratamiento es manejar la enfermedad respiratoria o cardíaca izquierda, ¿sí? No siempre augura un desenlace fatal. En las formas grupo 1 y 4, que son la forma embólica crónica y todo el grupo de enfermedades que bien mencionabas, hay opciones terapéuticas. Cada una tiene una meta terapéutica diferente, más allá de que usen medicamentos, los mismos medicamentos, pero las metas y las intervenciones son diferentes. Entonces, sí hay casos exitosos, hay buenos resultados. Las opciones que hay disponibles en Colombia en el sistema de salud que conocemos hoy ofrece muchas opciones disponibles dentro del plan de beneficios, con programas bien estructurados que ayudan a los pacientes a que vivan mejor. Y en el grupo 4 pues también hay opciones terapéuticas que se han venido perfeccionando con el paso del tiempo y que con las nuevas opciones terapéuticas que van a llegar van a ofertar la posibilidad de reversión o de remisión en los casos en los cuales se intervienen tempranamente de una manera oportuna. Bueno, en cuanto al centro de atención donde el doctor Rafael Conde atiende en la ciudad de Bogotá, en Colombia, tienen un programa de hipertensión pulmonar, ¿sí? Sabemos que todos los pacientes a nivel país o a nivel latinoamericano no tienen esa oportunidad de asistir a un centro de experiencia, centro de excelencia, centro de referencia. En este centro, ¿cuál es la experiencia de cómo diagnostican a los pacientes? ¿Llegan ya diagnosticados o se encuentra el diagnóstico en el centro? Digamos que en este equipo interdisciplinario donde hay un componente, un soporte muy grande desde el punto de vista administrativo de la fundación, ayudado por también la neumológica y la cardioinfantil, con todos los equipos médicos que hay alrededor. Las fuentes de entrada, obviamente en esto ha sido crucial el apoyo de los pagadores. Me refiero a las EPS, por hoy tan vituperadas, pero han sido cruciales en poder entender, con las cuales hemos trabajado durante ya casi 7 años, envían los pacientes de una manera oportuna. Las fuentes de entrada son remisiones a través de los pacientes, a través de los pagadores de las EPS y pacientes que llegan del ámbito hospitalario y los encontramos algunos, todos fueron usualmente testeados inicialmente por médicos internistas, luego neumólogos, y los neumólogos usualmente los remiten al centro, y en el centro lo que hacemos es hacer un proceso de diagnóstico estructurado donde tratamos de, primero, que es lo más importante del manejo de esta enfermedad, es tratar de encasillar al paciente dentro de una condición,
y una vez encasillado dentro de esa condición se inicia un proceso de tratamiento específico con unas metas definidas. Entonces, más que un proceso de diagnóstico, es un engranaje sincronizado que permite la derivación temprana. Entonces, a nosotros nos llegan pacientes de todos lados, de cardiólogos, de neumólogos, de internistas, de otros centros hospitalarios, que vienen ya con una pregunta en particular. Y esa pregunta es usualmente qué tipo de hipertensión tiene, y la segunda es qué le podemos hacer. Y nosotros somos un ente integrador que utilizamos los recursos que tenemos dentro de la red de atención, y obviamente en este soporte con la Fundación Neumológica, el soporte que nos da la Fundación Cardioinfantil como aliado estratégico en todo este proceso de crecimiento con el apoyo de hemodinamia, cirugía cardiovascular, imágenes diagnósticas, es fundamental. Integrado los equipos médicos de la Fundación Cardioinfantil junto al nuestro, hace un equipo muy robusto que nos permite tener todo el espectro del tratamiento desde el diagnóstico hasta el trasplante pulmonar. Entonces, como bien puedes entender, yo soy aquí la representación de un equipo muy grande de trabajo que debería estar aquí conmigo, y dentro de ese equipo de trabajo hay un trabajo administrativo también que le da un soporte estratégico a la estructura, sin lo cual no podría ser posible tener toda esta infraestructura que tenemos hoy. Definitivamente, como dicen, yo puedo ser fuerte, tú puedes ser fuerte, pero juntos hacemos cosas imposibles. Y creo que ese ha sido el ejemplo que hemos visto con la Fundación Neumológica. Yo recuerdo hace 18 años, cuando llegué por primera vez y no había un programa de hipertensión pulmonar, y estar en un programa de hipertensión pulmonar ahora, creo que no debería ser un privilegio, pero lo es. Es un privilegio ser parte y tener esta atención, tener este acompañamiento, y algo muy importante, como es el acompañamiento emocional. Sí. No podemos hablar de hipertensión pulmonar dejando de lado la parte emocional de los pacientes, el tema de la respiración, de la disnea, la ansiedad, el no saber qué va a pasar con tu futuro, el no saber qué va a pasar con tu familia. Todo esto se vuelve un círculo donde algo es lo que pasa con tu cuerpo y otro es lo que también está pasando con tu mente y con lo que te rodea. ¿Cómo ve el doctor este fortalecimiento o esta necesidad de los pacientes en la parte emocional para poder enfrentar este nuevo camino? Sí, el ser humano es un elemento biopsicosocial, y el tratamiento del ser humano, más allá de lo somático, es tan importante, e inclusive podría decirte que más que la misma condición somática, porque el cerebro al final es quien integra todas las sensaciones, ¿sí? Y uno puede ofrecer salud somática, pero sin el soporte psicosocial no es completo el ciclo. Y no solamente eso, sino también el entorno familiar, porque detrás del paciente hay una familia que sufre y que también necesita apoyo. Eso es un espacio muy amplio de trabajo que tenemos por hacer. Y bien, tú también decías que no debe ser un privilegio. Entonces, igualmente hay muchas cosas que mejorar dentro de nuestra estructura también, pero sí, digamos, a mí me duele que hay gente por fuera de Bogotá que no tiene la posibilidad de recibir el apoyo, y hay que ver cómo se puede estructurar la posibilidad de apoyar desde centros. Y como bien decías, el no debe ser un privilegio, ¿sí? Debe ser un derecho, y poder la tecnología y los equipos médicos al servicio de la gente, que para eso es que funciona, ¿sí? Que debería ser el objetivo final. El objetivo final es el ser humano, ¿sí?
Pero bueno, hay que organizar las estructuras, bajo el nombre que le pongamos a las estructuras de funcionamiento, a que estén al servicio de la gente. Así es, doctor. Y siempre hemos creído que el paciente con hipertensión pulmonar ya tiene la vida suficientemente difícil para que aparte se le sume la manera de acceder al sistema. De acuerdo. Sí, entonces decimos, bueno, ya tiene una condición que no es nada fácil, su vida cambia, da un giro total, pero que aparte debe paliar con un sistema que por legislatura, por ser una enfermedad huérfana o rara, por ser una enfermedad crónica, ya hay unos derechos adquiridos, donde hasta la fecha hemos podido decir que el sistema nos ha garantizado, ¿sí?, el acceso, el derecho, poder ir a una entidad como la suya, como la Fundación Neumológica Colombiana, la Fundación Cardioinfantil, y también tenemos otros centros a nivel Colombia donde están atendiendo a los pacientes adecuadamente. Y pues bueno, yo creo que ese es otro de los retos y otra de las misiones que tenemos, y es que muchos también puedan tener el acceso necesario, el diagnóstico, el acompañamiento, el tratamiento, las medicinas, lo que requiere un paciente con hipertensión pulmonar. Doctor, y en cuanto, ¿cuáles son las opciones de tratamiento actualmente? Sabemos que hay muchas noticias nuevas, sabemos que hay grandes expectativas, sabemos que nuestro país nos ha brindado posibilidades y esperamos que esto siga pasando, y estaremos de veedores para tratar de acompañar o incidir en lo que más sea posible para que siga habiendo oportunidades de vida y de esperanza para los pacientes. Actualmente, ¿qué tratamientos tenemos en Colombia? Yo puedo decir que Colombia es un país privilegiado en cuanto a opciones terapéuticas. Tenemos opciones, todo el armamentario terapéutico para el manejo de la hipertensión pulmonar necesario para un tratamiento óptimo a la luz de la literatura actual está disponible en Colombia. Hay una que otra opción que apenas está entrando en Europa y en Estados Unidos, que muy seguramente entrará acá también. Entonces tenemos desde opciones orales hasta el trasplante pulmonar, que es una opción real dentro del manejo de la enfermedad. Lo que yo veo en nuestro país es debe trabajarse muy fuertemente en optimizar el uso de esos recursos, ¿sí? Porque estos recursos tienen un costo significativo para el sistema de salud, y la optimización de esos recursos en pro del servicio de los pacientes es una meta, debe ser una meta del sistema de salud nuestro, para que la optimización va a permitir que llegue más medicamentos y opciones de tratamiento a los pacientes que necesitan. Entonces, hemos sido un país afortunado, ¿sí? La realidad de América Latina, y ver, por ejemplo, que estamos en el tratamiento de la hipertensión pulmonar por encima de países como México en acceso, Brasil, lejos. Creo Colombia tiene muchas más opciones que el sistema de salud brasileño, por ejemplo. Es una cosa bien llamativa, inclusive que México también. Una de las bondades del sistema de salud que las opciones terapéuticas acceden a los pacientes independientes de la clase social. Y tener acceso, puedo decir con absoluto orgullo, que independiente del estrato social, nosotros tenemos la posibilidad de atender los pacientes que se atienden, podría decir, mejor que en cualquier sistema prepagada, porque tienen acceso fácil a nosotros y todas las tecnologías disponibles de una manera oportuna. Yo creo que el gran reto es poder cortar las barreras que limitan el acceso a estos centros. Soy testigo de que no solo nuestros centros, sino otros centros en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, hacen esfuerzos muy grandes por ofertarle a los pacientes la mejor tecnología disponible, que bien decía, no le envidiamos a ningún país realmente, podría decir, inclusive de primer mundo, con resultados, podría decir, equiparables y en algunos casos mejores. Entonces, creo que ese es el gran reto. El gran reto es poder integrar
las redes de atención, que para mí es el futuro de esto, y esta red de atención permita llegar a mucho más lejos los pacientes para poder que tengan acceso a las tecnologías. Bueno, yo creo que con esta explicación queda cada vez más claro que no solamente ustedes tienen que ir a la universidad a estudiar el cuerpo humano, la vida de las personas, las enfermedades, la salud, sino que aparte hay que estar muy conscientes también de la sostenibilidad del sistema para poder ofrecer a los pacientes la atención necesaria. Porque el hecho de que sea una enfermedad huérfana o rara, también sabemos que son terapias, ¿sí?, especializadas. Sabemos que también el equipo multidisciplinario, donde están diferentes especialidades que puedan tratar al paciente de una manera integral. Entonces, nos hace también poner mucho la visión, tener esa visión hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que cuidar, qué tenemos que conservar del sistema, pero también qué se tiene que conservar y no dejar que caiga. De acuerdo. Sí, eso creo que también es un punto súper importante, doctor. Recientemente estuvieron en el Congreso Europeo de Enfermedades Respiratorias y salió un tema muy bonito acerca de el aporte de las organizaciones de pacientes en el camino de los pacientes. Y se hablaba de, hay que cuidar al paciente con hipertensión pulmonar, pero no hay que descuidar al cuidador, ¿sí? Esto cada vez está cobrando más fuerza porque indudablemente muchos de nosotros sin el cuidador o sin los cuidadores quizás no hubiéramos llegado a donde muchos hemos llegado. Entonces el doctor, usted, ¿cómo ve ese papel que juegan los cuidadores en ese paciente que llega a su consultorio, en esa familia que llega sin esperanzas o que llega con esta noticia o con esta dificultad del sistema de salud a veces para acceder, ¿sí? ¿Cómo ve usted ese papel que juegan esos cuidadores en sus pacientes? Yo creo que eso es una gran deuda porque el enfoque terapéutico va muy centrado en el paciente, pero uno olvida que el paciente al final no es un ente aparte, el paciente hace parte de un núcleo social. Cuando un paciente está enfermo, el núcleo social está enfermo. Entonces, sin duda, hay que incrementar las estrategias de apoyo al cuidador para que también él tenga la posibilidad de seguir cuidando. Porque al final el cuidador termina enfermándose también con el paso del tiempo. Entonces yo sí creo que eso es un vacío que toca tratar de enfocar. Y en eso la interacción de los pacientes, y vuelvo y digo, tú eres un ejemplo de eso, en el rol de hacer feedback a los tratantes y decir, mostrar las necesidades es fundamental. Porque los médicos estamos muy bien estructurados para el actuar clínico, pero a veces no tan bien estructurados para el actuar humano y social. Y digamos, en eso el papel activo que juegan las sociedades de pacientes es decir, yo tengo estas necesidades también, ¿sí? Y con los equipos de trabajo, por eso ustedes son cruciales. Nosotros, con el equipo de trabajo nuestro, le preguntábamos a los pacientes, ¿ustedes de qué quieren que hablemos? Entonces, ustedes nos decían, quiero charlas de esto, y sin el conocimiento del paciente, que es finalmente quien vive la enfermedad, a veces no es posible que los equipos médicos se enteren de la manera más cercana de las necesidades, porque bien sabes que los tiempos de consulta uno se focaliza muy bien a veces en lo clínico, en las discusiones va en lo clínico, pero el entorno social a veces sale de ese análisis global. Nosotros en el programa tenemos un segmento domiciliario, y en ese segmento domiciliario las enfermeras van a la casa del paciente y nos cuentan un montón de cosas que no sería posible verlas si ellas no van. Entonces así nos enteramos un poco mejor del entorno de cada paciente, y cuando el paciente va a la consulta
yo tengo claro enfrente de quién estoy, más allá de lo clínico. Y eso es muy importante. Y ahí se entera uno de necesidades que desafortunadamente uno a veces no puede enfocar desde lo clínico. Entonces, desde el enfoque meramente somático. Pero sin duda, las necesidades alrededor del ser biopsicosocial, ¿sí? Hay que crear un plan de trabajo bien fundamentado que pueda apoyar al paciente, ¿sí? Y al familiar. Porque, ojo, que en esta enfermedad también hay desde el diagnóstico temprano hasta el final de vida. El final de vida es un elemento muy importante porque el final de vida hace parte de la humanidad. Todos tenemos un nacer, un crecer, y el morir hace parte no solo de la enfermedad, sino de la vida. Pero parte del equipo médico dentro del tratamiento de la enfermedad, cuando no es posible, entre paréntesis, conseguir la remisión, sí es acompañar al paciente en todo el proceso. Desde el diagnóstico inclusive hasta el momento final de vida. Usted me habla y a mí se me van ocurriendo una cantidad de cosas. Algo que quería comentarles a manera anécdota es que justamente cuando a mí me diagnostican, yo tenía 5 años de matrimonio solamente. Obviamente entré en esa etapa de negación y de me separo y de sigue tu vida, todo eso a mi esposo, pero pues mi esposo a ojo cerrado quiso continuar a mi lado. Y hace poco tuvimos una situación familiar donde se enferma él, ¿sí? Y yo no tenía ni idea qué hacer, porque estoy yo habituada y acostumbrada que es él quien me cuida a mí. Entonces él sabe medir la presión arterial, entonces él toma todos los signos, entonces él las gasas, absolutamente todo. Yo me sentí una inútil porque decimos, recibes un diagnóstico y piensas tú que eres tú solamente la que necesita ayuda, pero resulta que hay momentos donde todo cambia y tú te das cuenta que ese cuidador que está a tu lado, que está recibiendo todo, que pueda que no use el oxígeno, pero a él también le falta de verte a ti que te falta. Entonces fue algo muy conmovedor porque decía yo, tengo que ponerme las pilas porque él también está allí, él también es un ser humano que siente que se puede enfermar, ¿sí? Que de pronto no siempre están vitales y yo no sabía qué hacer, yo me sentía maniatada. Entonces creo que fue una reflexión que llegó en un momento necesario. Después escucho todo este tema que se viene manejando a nivel del cuidador y dije, y usted me dice, tenemos algo en deuda con el cuidador. Yo definitivamente hay que hacer algo con ellos y por ellos, ¿sí? Lo otro es que cuando tú trabajas desde el consultorio como ustedes, desde el programa como ustedes, desde la fundación como nosotras en la Fundación Ayúdanos a Respirar, que somos las 4 líderes que ahorita lideramos la fundación, también nos volvemos cuidadores del grupo de pacientes que acompañamos. Entonces, a veces también nos ponemos al otro lado y vemos que el paciente que no se toma las medicinas, sino, pero usted, ¿por qué no se toma las medicinas? Pero si usted sabe, y la adherencia. Entonces, finalmente todos tenemos el rol de cuidadores, o a veces llega otra enfermedad a nuestras familias y también terminamos siendo cuidadores. Entonces, yo creo que sí es muy importante valorar más a esa persona, a ese ser que está ejerciendo el rol de cuidador. Y el doctor me lo confirma. Doctor, yo sé que usted en su consultorio constantemente tiene que darle ese primer consejo a las personas diagnosticadas, pero vamos a utilizar este medio y este micrófono para que usted le dé un mensaje a las personas que acaban de recibir este diagnóstico de hipertensión pulmonar. Lo primero es que yo se lo digo a todos mis pacientes, el diagnóstico es el inicio de una lucha. En la lucha hay vencedores, siempre. No siempre hay vencidos. Y en el proceso, digamos, creo que es crucial dar con un equipo de trabajo que abra la ventana de la esperanza, porque realmente hay opciones de tratamiento
prometedoras. O sea, hay opciones de tratamiento al día de hoy disponibles que ofrecen la posibilidad de remisión de una manera muy buena, ¿sí? Y eso es posible en la medida que existe un equipo de trabajo bien organizado, pero no todo es malo. Es decir, hay la posibilidad, y en algún momento lo hablábamos en algún evento que hicimos en la fundación, es un viaje, porque la vida finalmente es un viaje, y cada uno decide cómo toma el viaje. El sufrimiento es inherente a la vida, es inherente a la vida, pero uno puede cargar el sufrimiento y gozarse la vida con el sufrimiento, porque es inherente a todos. Entonces es un viaje en el cual hay que verlo con esperanza, donde cada día hay que vivirlo con plenitud y vivirlo a través de un equipo médico que lo pueda acompañar en todo el proceso, ¿sí? Y en ese proceso hay éxitos, y éxitos rotundos. Yo he podido tener éxitos que me han animado a seguir, fracasos que me han enseñado muchísimo, muchísimo. Pero detrás, por ejemplo, de los equipos médicos, usualmente hay gente con el deseo real de ayudar, entonces es un llamado a no dejarse vencer. Y también apoyarse entre los grupos, y tú eres un ejemplo de eso, vuelvo y lo digo, hay varias pacientes mías, hombres y mujeres que pues, son testimonios vivos de que esta enfermedad no significa el morirse, significa el inicio de una lucha que puede llegar a ser bastante exitosa y puede llegar a ser un faro para otros. Entonces es un llamado a luchar. El diagnóstico es un llamado a la lucha. Me encanta eso que está diciendo, y definitivamente tenerlo acá, escucharlo y verlo cada 28, de verdad que es esperanzador. Creo que tener una muy buena comunicación con su médico tratante también es parte del éxito de los tratamientos, en parte de comprensión y en parte de la toma de decisiones compartidas. De acuerdo. Sí, doctor. En esta parte de tomas de decisiones en los cambios de tratamiento, cuando debemos pasar de medicamentos orales a los medicamentos parentales, ¿sí? ¿Usted ve dificultades de pronto cuando los pacientes tienen que tomar esta decisión al cambio? Sí, sobre todo porque muchos asocian el medicamento parenteral al morirse. Muchos ven eso, y porque tal vez en los pacientes que terminan falleciendo de esta enfermedad lo último que recuerdan es el dispositivo, la bomba, y algunos cuando les menciona la bomba inmediatamente entran en crisis por eso. Pero los parenterales son las estrategias más fuertes en el manejo de la enfermedad, y que son las que tienen un impacto significativo en términos de desenlace cuando se usan oportunamente. Y creo que en mi concepto llegan muy tarde, porque alrededor de ellos hay bastantes temores, si bien no son terapias perfectas porque tienen inconvenientes. Yo intento venderlas como la apertura a la vida y no apertura a la muerte, porque los éxitos que hemos tenido con estos medicamentos bien manejados por un equipo interdisciplinario son significativos, y es lo que realmente motiva mucho a poder trabajar en conseguir buenos resultados. Entonces estos dispositivos son vistos como con mucho recelo en algunos pacientes, pero no deben ser vistos así. Debe ser visto como una opción de vida, y en muchos hemos conseguido opción de vida. Sí, yo siempre digo una frase, y es: debería haber un capítulo en tu vida que se llame Mi vida después del prostanoide. De acuerdo. Ese capítulo yo creo que vale la pena, y como está la situación, como está la posibilidad y como está la innovación, yo creo que hay que abrir un poco la mente al cambio y siempre estar mejor.
siempre para estar mejor, siempre vuelvo y lo digo, lo repito mucho, información basada en la evidencia, no creer solamente en lo que puede estar satanizado por redes sociales, sino hablarlo directamente con su médico, consultarlo con su familia, tomar decisiones, y siempre hablamos de estar muy aferrados a Dios también cuando tomamos decisiones. Bueno, doctor, yo creo que ha sido un podcast increíble para nuestro Día Mundial del Pulmón. Definitivamente mejor invitado no podríamos tener para conmemorar las necesidades de los pacientes respiratorios crónicos, como la hipertensión pulmonar, la necesidad de que los sistemas de salud no descuiden a estos pacientes, las necesidades de que socialmente haya una inclusión de verdad, haya una empatía, la necesidad de que más profesionales de la salud se apasionen por estudiar esta patología para que cada vez deje de ser más desconocida, la necesidad de que sigamos teniendo lo que hasta el momento en Colombia tenemos para tratar la patología, que no vamos hacia atrás, por el contrario, que siempre hacia adelante, y un mensaje esperanzador, que es lo que siempre queremos brindar, aparte de que brindamos también información real de lo que significa la patología, y es los ensayos clínicos para la hipertensión pulmonar. Gracias por la invitación, y para mí realmente es un placer compartir contigo y poder extender este mensaje de voz de lucha ante un diagnóstico de esta enfermedad, y es crucial la asesoría por un equipo médico realmente experto. Definitivamente, doctor. Somos el ejemplo, lo vemos también en los pacientes y agradecemos a usted. La fundación tiene un detalle hermoso para usted, y es que hemos lanzado nuestra marca, adivine cómo se llama, nuestra palabra. La palabra es oxígeno. Muy lindo. Y tiene una connotación hermosa, es el color morado de la cianosis, la cebra por enfermedad rara, la mujer respirando libre por el alto número de mujeres diagnosticadas, los pulmones idealizados como las plantas, lo cual es su especialidad, y agradecemos que usted sea una de las personas que cuida nuestros pulmones, y el color blanco, que siempre será la esperanza. Mil gracias, Dina. Entonces es un regalo con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, doctor. Muy amable, muchas gracias. No, con todo. Muchas gracias, doctor. Señora. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron a este podcast, que nos escucharon, que nos están viendo, y recuerden que tendremos próximos episodios con temas muy interesantes, y también van a poder comentar, van a poder preguntar, podemos tener algún invitado de las personas que nos van a escuchar o nos van a ver hablando de hipertensión pulmonar y de otras enfermedades respiratorias crónicas.